Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Joel Horta, abogado y analista político. Bienvenido. Gracias, Ibrahim, muy amable. Hoy vamos a analizar el contexto político nacional. Este jueves se desarrolló en la Asamblea Nacional de Venezuela, en el Parlamento, una negociación, un diálogo convocado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con todos los sectores de la vida política nacional, con la intención de hacer una reforma a las leyes, principalmente electorales. ¿Cuál es su valoración sobre ese hecho? Es muy importante que se esté haciendo cierta la palabra empeñada por el presidente Maduro durante su campaña electoral, que habló de tres aspectos fundamentales. Habló de iniciar la mamá de los diálogos, como la valoró el presidente Maduro, y habló también de los cambios y transformaciones que requiere Venezuela para incorporarse efectivamente en la modernidad. Así es que se convoca al primer diálogo el día de ayer en el seno del Parlamento venezolano, de la Asamblea Nacional, con la participación de los partidos políticos que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio. No fue alentador la no presencia del sector de la plataforma unitaria. Siento que es un equívoco el diálogo franco, el diálogo sincero entre el oficialismo y la oposición tiene que ser con todos, en conjunto, porque no podemos seguir en el sector opositor con un fraccionamiento que solo perjudica a el venezolano que aspira cambios en la dirección de la economía, en la dirección del salario, en la dirección del sistema educativo, en la dirección del sistema de salud, en la dirección de los servicios públicos, en lo que afecta al ciudadano fundamentalmente. Así que a través de ese diálogo se pueden lograr efectivamente los cambios y transformaciones. Las leyes electorales, importante punto, más que para castigar, penalizar o encasillar a los partidos políticos y sus distintos dirigentes, tendríamos que afianzar esa discusión en lo que tiene que ver con el método de adjudicación de los parlamentarios, porque el actual método de Hunt aplicado no verifica el que haya proporcionalidad en su representación, es decir, la representación proporcional de las minorías no se encuentra contemplado, no se refleja en la Asamblea Nacional. Es así como quien tenga el 50+1 de los votos se lleva el 90% de las curules. Eso no es justo, no es equilibrado y no existe proporcionalidad en esa representación. Pero ese sistema de representación fue diseñado y aplicado por el actual gobierno nacional en la anterior gestión, en la gestión del presidente Hugo Chávez, y esta modificación además fue, digamos, uno de los principales reclamos de la oposición en su oportunidad. Claro, y en el 2015 esa ley, porque la salsa que es buena para el pavo también es buena para la pava, resulta que en el 2015 fue así como la oposición se llevó la mayoría de las curules y ya vimos lo que ocurrió, porque el no equilibrio en cualquier parlamento conlleva a crisis políticas y hemos visto cómo en este momento el bloque oficialista tiene cerca de 250 y tantos parlamentarios y la oposición venezolana 20 parlamentarios. Esa desproporción no refleja la voluntad popular, porque es impensable que la oposición venezolana tenga tan solo esa minoría. ¿En qué perjudica, cómo afecta al ciudadano común esa desproporcionalidad? En que su voz no es reflejada en el foro político por excelencia que tiene cualquier democracia,
que es su parlamento. ¿Qué estamos planteando nosotros también? ¿En qué pensamos? Que el número de curules debe reducirse. Otros van más allá, que es regresar al parlamento bicameral, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, porque la representación de los estados se encontraba en ese Senado y había un equilibrio donde los factores políticos generalmente llevaban al Senado a los parlamentarios más experimentados. Pero además estaba una figura que fue muy valiosa en el Parlamento venezolano, que era el del senador vitalicio. Es decir, cada presidente, culminando su ejercicio en el Ejecutivo Nacional, pasaba a ser senador vitalicio y tenía allí entonces una tribuna para expresar opiniones en momentos muy delicados, tal como lo hizo el propio presidente Caldera en su momento, y allí fue reelecto nuevamente. El tema de la proporcionalidad y esa sobrerepresentación no es lo único que se va a discutir entre las leyes electorales. También han advertido, por ejemplo, que se va a, digamos, repensar el tema de la observación internacional. ¿Cómo lo observa usted? Fíjate, la observación internacional no puede ser la base fundamental de la observación electoral. Los primeros veedores, observadores del proceso, somos los electores, somos los propios venezolanos. Nosotros tenemos que tener confianza en el proceso electoral, en la ruta electoral, por muy maltrecha que esté hoy día. Lo conversábamos ayer en una reunión. Cuando se cayó el viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, había dos cosas que hacer: o reconstruir el viaducto o viajar por secula seculorum por la carretera vieja de La Guaira. Pues la ruta electoral está hoy muy lastimada, está muy deteriorada, pero estamos obligados nosotros a reconstruirla. De allí la importancia que la oposición venezolana no caiga en la trampa de la convocatoria a la abstención en los próximos procesos electorales, pero más aún que no caiga en la trampa de inventar un gobierno en el exilio, que sabemos que lo que busca entonces es poner mano a los fondos que se encuentran en el exterior para hacer política desde fuera. La política la tenemos que hacer desde dentro, tenemos que dar la lucha y la pelea a través de la expresión de nuestras ideas, de la confrontación, del debate y de la participación en cada proceso de diálogo que se inicie, porque el gobierno y la oposición estamos destinados y obligados a conversar de manera permanente. Precisamente la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática ha dicho que esta convocatoria al diálogo se trata de un ejercicio de propaganda, pero también esta convocatoria al diálogo viene con unas condiciones ya preestablecidas desde el Parlamento venezolano. Por ejemplo, que quienes no se presenten no podrán participar en el próximo o en los próximos procesos electorales y que incluso se les quitarán las tarjetas, etcétera. ¿Cómo observa usted esas condiciones? Porque son unas condiciones bastante, digamos, difíciles para sentarse a dialogar. El gobierno no puede pretender condicionar el diálogo, porque allí ya están haciendo de una falsa premisa, y todo lo que parte de una falsa premisa termina en una conclusión equivocada. El diálogo tiene que ser entre todos, no puede ser un diálogo entre sordos, no puede ser un diálogo para que el gobierno escuche lo que quiere escuchar, sino lo que debe escuchar. Y tiene también la oposición que escuchar lo que el gobierno debe decir. Cuando hablamos de los marcos referenciales, yo quiero hacer propia la palabra que utilizó en su momento el presidente Chávez, quien dijo: por ahora y para siempre, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. La Constitución venezolana no dice los camaradas, los compañeros, no dice los ciudadanos, los venezolanos. Así que estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Ese es nuestro pacto social. Dentro de la Constitución Nacional está establecido además cómo dialogar. ¿Por qué? Porque ahí se garantiza la libre expresión, ahí se garantiza la igualdad, ahí se garantiza todos los derechos ciudadanos que tenemos los venezolanos.
Al regreso del corte comercial vamos a continuar conversando con Joel Horta, analista político. Vamos a analizar las reacciones internacionales sobre la situación en Venezuela. No se aparte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Joel Horta, abogado y analista político. Vamos a analizar lo que ocurrió en la Organización de Estados Americanos. Representantes del Centro Carter presentaron actas que les había entregado la oposición, esas actas que generaron las máquinas de votación el día 28 de julio. Y los resultados de esas actas discrepan de los anunciados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su valoración sobre esa situación? Esas actas han debido presentarse ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y lo propio está obligado a hacer el Consejo Nacional Electoral, por cuanto la sentencia de la sala así lo indica. Y entraría en desacato el órgano electoral si no lo hace en los próximos días. Así que la valoración que haga el Centro Carter tiene mucho que ver con la política de micrófonos, la política diplomática de micrófonos que tanto daño hace. Las agendas diplomáticas deben ser agendas bilaterales, fuera de las cámaras, con los micrófonos en off, para poder llegar justamente a acuerdos y a convenios. Hemos observado cómo el Departamento de Estado estadounidense ha sido bastante más cauto que en otras oportunidades, el propio Parlamento Europeo, la comunidad internacional, porque efectivamente nuestros asuntos debemos dirimirlos nosotros, porque en definitiva, ¿quién se ve afectado con esta diplomacia de choque que ha tenido la Cancillería venezolana? Bueno, el ciudadano común. El haber roto relaciones, por ejemplo, con 7 países en los últimos días, ha perjudicado a cerca de 2.700.000 venezolanos que viven allí. La conflictividad comercial entonces con las líneas aéreas, ¿a quién afecta? A cerca de 85.000 pasajeros que quedaron varados en los primeros días. Pero además de ello, fuera de la Constitución, porque en su artículo 50, y vale la pena señalarlo, no se le puede prohibir el acceso a territorio venezolano a ningún ciudadano nacido en Venezuela o de padres venezolanos, por cuanto nosotros tenemos la nacionalidad por el ius sanguinis o el ius soli, dónde nacemos y quiénes son nuestros padres. Entonces, por eso indicaba en el bloque anterior, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. La política exterior venezolana ha estado en el ojo del huracán, no solo lo que se refiere al Centro Carter en la OEA, Venezuela, país que no forma parte de esa organización de Estados Americanos, también estuvo en el ojo del huracán en la ONU. Y tiene que estar en el ojo del huracán porque ante la conflictividad mundial y la crisis energética profunda que tiene el globo hoy, Venezuela es hoy ya el tercer país que suministra petróleo a los Estados Unidos de América. El embajador de los Estados Unidos en Venezuela es el presidente de Chevron, así como el español es el de Repsol. No hagamos juicios equivocados de la importancia que tiene Venezuela en el mapa mundial, ahora no solo en materia petrolera y gasífera, sino también en lo que se conoce como tierras raras. Parece haber un consenso internacional en cuanto a la posición sobre el resultado de la elección venezolana. Recordamos las posiciones que han tenido los presidentes Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Por ejemplo, México
ha sido un poco más cauto. También estos pronunciamientos en la OEA, aunque Venezuela no pertenezca a este foro internacional, y en la ONU. ¿Cree usted que en el año 2025 se pudiera producir una crisis de legitimidad? Lo que debemos aspirar los venezolanos es que eso no ocurra. Lo que tenemos y en lo que debemos trabajar es en lo que está haciendo justamente el presidente Lula, el presidente Petro, el entonces presidente López Obrador, que es garantizar la claridad del proceso electoral pasado y la posibilidad de un gobierno de amplitud. La propuesta de ambos presidentes de poder establecer un gobierno que tenga la visión de los dos núcleos que se han confrontado en estos últimos 25 años, es decir, el gobierno y la oposición. En estos días escuchaba una frase que dijo Luis XVI, cuando uno de sus asesores le dijo: nosotros sus amigos, majestad, y le dijo: los reyes no tenemos amigos, tenemos súbditos y enemigos. Los presidentes no tienen súbditos, no tienen enemigos, tienen adversarios y electores, y de acuerdo al marco constitucional debe ceñir su actitud a lo que decida la población de manera mayoritaria. Así que tenemos que apostar a fortalecer la democracia venezolana, tenemos todos que empujar la barca hacia un puerto seguro, que no es otro que la democracia venezolana, porque el único sistema de gobierno perfectible es la democracia, con todos los tropiezos, con toda la desconfianza que pueda haber, porque hay una crisis de la democracia a nivel global, es el sistema donde los ciudadanos nos damos nuestra manera de gobierno a través del sufragio universal, directo y secreto. En eso tenemos que empeñarnos, y por mucha desconfianza que exista en el árbitro, que exista en los poderes públicos, que exista en los partidos políticos, que exista en el Ejecutivo Nacional, en la propia oposición que está ahorita en estado de orfandad, tenemos que empeñarnos en mejorar nuestro sistema democrático. ¿Cómo evalúa, ya usted ha dicho que la respuesta del Departamento de Estado ha sido cauta, cómo evalúa la política exterior de los Estados Unidos en relación a Venezuela, tomando en cuenta que, por ejemplo, recientemente sancionó a 16 altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, pero también, digamos, este jueves prolongó la licencia operativa de Chevron, la 44A, hasta abril del año 2025? Por eso es que el doble discurso aplica perfectamente en esto, ¿no? Yo a veces pienso que el verdadero presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado estadounidense no es otro que Benjamin Franklin. El retrato de Benjamin Franklin en el billete de $100. Esa es la política que rige a el gobierno norteamericano, y volvemos a lo mismo. Las plantas de procesamiento de crudo que se encuentran en los Estados Unidos están diseñadas para procesar nuestro petróleo. Por eso Venezuela tiene que empeñarse en recuperar su capacidad de producción para elevar nuestra producción en los próximos 5 años a por lo menos 3 millones y en los próximos 10 a 6 millones. Venezuela, con una industria que exporte 6 millones de barriles, que fortalezca su industria petroquímica, sería una verdadera potencia regional, y hacia allá tenemos que ir. Esas son las cosas que tenemos que conversar y dialogar, no solo el hecho electoral, sino qué hacer con Venezuela en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. No puede seguir divorciada la agenda social de la agenda política, porque nada hace la clase política, la dirigencia política, confrontándose permanentemente, y el ciudadano no teniendo cómo asistir a un hospital, no pudiendo mandar a sus hijos al colegio, no teniendo un salario, no teniendo una jubilación. Esos son los temas de los que tenemos que ocupar. Volvamos al tema de las restricciones que tienen los venezolanos
en el exterior, no solamente a nivel diplomático, en los países donde no hay consulados, las restricciones que tienen ahora de viajes, ahora nuevamente cuando tratan de ingresar al país, usted ya se ha referido a ello, se encuentran con cierta restricción. ¿Esto es legal? Eso es absolutamente inconstitucional. Eso no tiene, manera de ser aceptado bajo ninguna circunstancia. En todo caso, si un ciudadano, un connacional, llega a Venezuela y tiene alguna causa judicial, pues entra a su país y allí será entonces encausado y procesado por algún delito que se le impute. Pero en todo caso, ¿por qué no piensan más bien en abrir unas oficinas consulares digitales en los países con quien no tenemos relaciones hasta que las restablezcamos? ¿Por qué no tener en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que es el mayor aeropuerto de Venezuela, una oficina permanente del SAIME para otorgar allí de una vez una renovación de pasaporte al venezolano, una cédula de identidad que se ha convertido en una tragedia para cualquiera? Lo que tenemos entonces, Ibrahim, es no responder a las sanciones con ruptura de relaciones porque afectamos al ciudadano. Y los países que se empeñan en sancionar a Venezuela entiendan de manera definitiva que solo hacen daño a los venezolanos. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ibrahim, muy amable. Joel Horta, analista político y abogado. A ustedes, gracias por su atención. Luego de corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.